Bendiciones, hermanos, a todos. Vamos a estar hoy atentos a la enseñanza bíblica. Les voy a pedir que por favor no se distraigan, que estén atentos. Usted vino acá a honrar a Dios, amén, a adorarle. Y parte de esa adoración es el estar atentos a la enseñanza bíblica. Bien, hermanos, hemos estado comenzando una serie hace ya varias semanas acerca de vivir con gracia, ¿no? Vivir por la gracia de Dios. Lo primero que he querido hacer en estas enseñanzas es ponernos en nuestro lugar, ¿no? Ubicarnos desde la posición que tiene el hombre delante de Dios, la correcta. Les hablé acerca de cómo la raíz de todos nuestros males no está fuera de nosotros, ni hay que buscarlas en las estrellas, ni en filosofías, ni en sanidades interiores, ese tipo de cosas, sino que hay que entender que la raíz de todos nuestros males está en el pecado, que dice la Biblia, mora en el interior de aquellos que son incrédulos y que todavía como creyentes tenemos una lucha contra él, ¿no? Esa es la raíz de todos los males del ser humano, el pecado. También en otra enseñanza, la de la semana anterior, hablamos de las dos grandes mentiras culturales que la Biblia desmiente. Esas dos grandes mentiras son, en esencia, que los hombres son buenos. La Biblia enseña que los hombres son malos, son pecadores, y que necesitan la gracia de Dios para ser salvados. Y solo la gracia de Dios los puede salvar. La otra mentira cultural es que Dios no va a castigar a nadie, que Dios es un ser inofensivo, que no puede castigar a nadie. Y es otra mentira cultural que la Biblia desmiente, porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios soberano, que por ser bueno, que por ser justo y que por ser santo, tiene que dar a cada hombre el pago merecido por su pecado. Y vimos algunos pasajes que nos señalan cómo Dios ha traído juicio sobre los hombres a causa de su pecado. Él lo ha hecho porque es un Dios justo. Dentro de varias cosas que citamos, vimos el caso del diluvio universal, ¿no? Donde ciertamente se salvaron Noé y su familia, pero el resto de la humanidad fue muerta, murió en esa inundación, fue ahogada, ¿sí? ¿Y quién hizo eso? Lo hizo Dios, con justicia, ¿ok? Hoy yo quiero hablar acerca de dos tipos de sabiduría, dos formas de conducirse en la vida. Y yo quiero que vayamos a Santiago 3, es el texto que vamos a usar hoy, Santiago 3, Santiago en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 18. Una sección que en algunas Biblias, Reina Valera, se titula La sabiduría de lo alto. Es el título que le ponen allí, aunque sabemos que esos títulos no están en el texto original. 13 al 18 de Santiago capítulo 3, ¿ok? ¿Lo tienen, hermanos? Bien. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo quiero que todos lean en voz fuerte versículo 17, por favor. Ahora. La Biblia es radical, hermanos. La Biblia no es a medias tintas. La Biblia no da lugar a la carne. La Biblia siempre nos muestra dos polos opuestos: vivir para Dios o vivir para nosotros mismos. Vivir para agradar a Cristo o vivir para agradar a nuestra propia carne. Solo dos maneras de vivir, solo dos maneras de direccionar nuestra vida, solo dos maneras de andar por esta vida temporal que Dios nos ha prestado.
Tú puedes andar conforme a Dios, conforme a lo establecido en su palabra, dándole gloria a Él, o tú puedes vivir conforme a tu propio parecer, haciendo lo que a ti te parece, y viviendo de una manera que no honra a Dios, sino que agrada a tu propia carne, ¿sí? No existen mezclas de eso. Yo quiero destruir siempre esas ideas falsas acerca de que la gente puede tratar de vivir para Dios, pero todavía poniéndole su propio componente, sus propias ideas, sus propias opiniones, su propio estilo, entre comillas. Yo quiero que ustedes entiendan que no existe tal cosa, sino que existen dos maneras de vivir. Y es lo que Santiago nos está presentando. Nos está mostrando un tipo de sabiduría que viene de lo alto y que él está exhortando a los hermanos de estas iglesias, o de esta iglesia a la cual se dirige, para que ellos vivan de una manera sabia, pero sabia conforme a Dios. Y hay otro tipo de sabiduría que él llama terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Una sabiduría que, como vamos a ver ahorita, no es tanto sabiduría, sino es más bien la astucia del ser humano para vivir, para pecar. La Biblia usa muchas veces la palabra necio. Lo necio es lo contrario de lo sabio, ¿sí? Necio básicamente quiere decir una persona ignorante, una persona imprudente. Hace como esas dos connotaciones. La persona necia es una persona ignorante y es una persona imprudente, ¿sí? Y veo esas características en las personas que realmente no caminan con Cristo, ¿sí? La sabiduría para Dios no tiene que ver con la inteligencia. Este mundo está lleno de gente inteligente, de gente capacitada, de personas que saben hacer cosas. Para Dios, a Dios eso no lo impresiona. Este mundo está lleno de gente inteligente. Todo el mundo tiene una capacidad para pensar y para resolver problemas en su propia vida. Pero de eso no está hablando la Escritura. Está hablando de la necedad que es producto de desconocer a Dios y vivir en pecado. Esa es la necedad. La connotación que da la Biblia cuando habla de los necios, no está hablando de gente que no sea inteligente, sino gente que está desprovista de inteligencia y de sabiduría espiritual. Se le adjudica básicamente la palabra necia a los pecadores, aquellos que viven a su manera en pecado, alejados de Cristo, alejados de la fe de Cristo, ¿sí? Y que son personas que no quieren conocer a Dios. Es decir, puede que se les hable la verdad, pero ellos no quieren conocer a Dios. Entonces esa persona es un necio para Dios. Interesante que pueden haber personas que para el mundo sean consideradas ignorantes, pero para Dios son las personas más sabias que existen, porque aman y viven para Dios. Y hay personas que pueden ocupar los más altos cargos y ser las personas más idolatradas por este mundo, más admiradas por este mundo. Miren que la mayoría de los grandes científicos, aunque hayan sido personas de una inteligencia superior, siguen siendo unos necios, unos tontos ante los ojos de Dios, porque sabían de todo menos de lo que sí deberían saber, que es que del conocimiento del Dios verdadero y del temor que produce ese conocimiento, que es algo que también quiero hablar en esta serie, el temor a Dios. Necedad implica escuchar la palabra, pero actuar como si no tuviera ningún valor. Se lo vuelvo y se lo repito. Necedad implica escuchar la palabra, pero actuar como si no tuviera ningún valor, ¿no es cierto? Así que las personas necias actúan conforme a su propio antojo, ¿sí? No son personas que no hayan escuchado. Obviamente todo aquel que no ha escuchado la palabra o no la ha escuchado bien enseñada sigue siendo necio para Dios. Pero hay más necedad todavía en aquel que escucha la palabra, que conoce la doctrina, que sabe quién es Dios, que sabe qué le demanda a Dios, que sabe quién es Jesucristo y sigue actuando como si eso no tuviera ningún valor para él, ¿no es cierto? Este tipo de personas necias dicen, yo he conocido muchas en mi vida como pastor. Esas personas dicen, sí, yo sé lo que Dios dice, pero yo todavía quiero hacer lo que se me antoja. ¿Sí lo han escuchado alguna vez o no? De pronto está viniendo de ustedes mismos. Que es muy triste, hemos sido necios. Todos hemos tenido algún grado de necedad en algún momento de nuestra vida. Entonces decimos, sí, Dios, ok, lo que tú dices está bien, pero ¿sabes una cosa? Yo todavía quiero hacer lo que se me antoja. Es un grado de necesidad superior. También necedad implica escuchar las advertencias de Dios y sin embargo hacerlas a un lado para cumplir sus caprichos. Miren, hermanos, ¿cuántas veces Dios advierte a las personas de los peligros que hay en el pecado? Pero escuche, el peligro que tiene el pecador no es con las consecuencias de su pecado. El pecado tiene consecuencias, y consecuencias nefastas.
Pero el gran peligro que tiene el pecador es la ira de Dios. ¿Sabían eso? ¿A qué debería temerle el pecador? No a las consecuencias de sus actos, porque ellos terminan amando las consecuencias de sus actos por malas que sean, ¿no es cierto? ¿O usted cree que el drogadicto no ama su drogadicción? Créame que la ama. Es posible que él reconozca que es mala, pero le gusta. O el fornicario no ama la fornicación. Claro que la ama. Ellos terminan amando esas cosas. Lo que ellos deberían temer, y las advertencias que hace la palabra de Dios a todos los creyentes, es el peligro inminente de que la ira de Dios esté sobre nuestras vidas, del juicio que Dios trae sobre los pecadores, y mucho más sobre aquellos que, escuchando la palabra de Dios, deciden hacerlo a un lado. Hay un peligro inminente allí, y hay una necesidad elevada. No importa cuántos títulos tenga. Mire, eso a mí no me impresiona. No hay mamás que dicen, yo quiero que usted se case con un profesional. Dígale, mamita, yo quiero que usted se case con un hijo de Dios. ¿Sí? Que sea trabajador, ¿no? Sí, porque hijo de Dios vago tampoco, ¿sí? Bueno, si es hijo de Dios vago no van a ver eso, ¿no? Si es hijo de Dios, de verdad. Pues no me preocupe. Hermanos amados, esta gente, yo he tenido que ver mucho con ellos. Gente a la cual le advertimos y le decimos. ¿Cuántas veces hemos tenido con mi esposa personas sentadas en nuestra oficina, en la panadería oficina que tengo allá en la casa? Y le hemos dicho, por favor, mira lo que la palabra de Dios dice. Y las personas dicen, sí, pero yo quiero hacer. O tal vez no digan eso, pero sigan pecando. Son gente que uno siente que se ha desgastado y que ha perdido el tiempo con ellas. Pero recordemos que nosotros no estamos para ganar el tiempo con nadie, sino para publicar la verdad. Los pastores y los cristianos somos profetas. Los profetas tienen que hablar, el resultado hay que dejárselo al Señor, amén. Y muchas veces el resultado va a ser sembrar en tierra estéril, en tierra seca, en personas que oyendo no oyen, ni viendo ven. Hermano, yo espero que usted no sea así. Le pido a Dios que sea así. Mire lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 5 al 7, por favor, búsquelo. Recuerde que aquí me gusta que usemos la Biblia. 2 de Timoteo 3, 5 al 7. Aquí Pablo está describiendo las características de los hombres en los postreros tiempos, es decir, los tiempos de ahora. ¿Cómo serán esos hombres? ¿O cómo son esos hombres? 3, 5 al 7. Léanlo ustedes, pues yo lo leo. Pero me gusta que lo lean en coro. Léanlo, por favor. Y me parece que habla acerca de la apariencia de piedad que muchas personas necias tienen en las iglesias. Pero el 7 me parece que estas mujeres cargadas de pecados y de fornicaciones, hablando de ellas, pero en general de todos los hombres en los posteriores tiempos, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque, amigos míos, conocer la verdad no es saber una doctrina. Saber la doctrina es supremamente fundamental. Si una buena doctrina, tú no puedes vivir la vida cristiana. Pero por otro lado, el que tenga la buena doctrina no significa que vivas de una vida de una manera que honra a Dios. Hay necios con buena doctrina. Hay tontos con buena doctrina. Hay gente que tiene una sabiduría diabólica, aunque conozcan la verdad. Esta gente, y yo lo he visto, yo me identifico con esto, se les enseña y se les enseña y se les enseña y nunca aprenden nada, más allá de repetir como unos loritos 3 o 4 verdades bíblicas. Pero eso no tiene impacto en su vida, eso no los lleva a temer a Dios, ni a aplicar esta palabra de una manera práctica en su vida, para glorificar a Dios. Amén. Hermanos, muchas personas se preguntan por qué suceden las cosas. ¿Por qué me pasa esto? El hombre tiende siempre a victimizarse, ¿sí? El hombre siempre tiende a mostrarse como alguien que no sabe por qué le suceden las cosas, que ellos son ajenos a las consecuencias de sus actos, son víctimas. La verdad es que cuando miramos hacia atrás,
siempre debemos reconocer que han habido actitudes necias y pecaminosas en la vida de las personas que las han llevado a tener ciertas consecuencias en su existencia, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, no sé por qué me pasa esto, y llegan y lloran y se lamentan. ¿Cuántas veces yo he tenido que ver eso? Y no lo hacen de una manera correcta, simplemente están viéndose como víctimas. Quieren de alguna manera conmover el corazón de Dios cuando no lo van a conmover de esa manera, porque Dios conoce su pasado, sabe por qué las cosas han venido a su vida. Muchos de los sufrimientos que la gente padece hoy en día es por causa de su necedad en el pasado. Hay gente que diciéndose ser cristiana ha desobedecido abiertamente a Dios. Quieren negociar. ¿Cuántos jovencitos a mí me ha tocado, pero por montones, decirles la Biblia dice que si eres cristiano no puedes tener una relación con un inconverso? Y la gente todavía piensa a ver si es verdad. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí decir eso? ¿Cuántas veces he tenido que decirle a la gente, a las esposas, respeten a sus maridos? Y no los respetan. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir a los maridos, amen a sus esposas? Y no las aman. Hermanos, siempre hay algo allí detrás. Hay pecado detrás de las cosas que estamos padeciendo. Hay desobediencia abierta, hay mundanalidad, hay gente que no ora, hay falta de oración en su vida y no están siendo guiados por Dios. Hay personas que ignoran las escrituras, que prefieren estar sentados horas frente a un computador o frente a un televisor y no estudiar las palabras respecto a lo que dice. Imagínate, cada circunstancia que se te presenta en la vida, tú podrías ir y hacer un estudio bíblico para conocer qué es lo que la Biblia dice que debes hacer en ese caso. ¿Sí me entiendes? Pero preferimos hacer lo que nos parece. Hay personas que se muestran como víctimas porque están sufriendo las consecuencias de cosas que hicieron antes de conocer a Cristo. Pero yo quiero decirle, igual usted pecó, igual sigue siendo responsable. Hay gente que dice, sí, yo hice eso, pero era antes de conocer a Cristo. Pues igual de responsable es ante los ojos de Dios. Porque hay gente que parece que eso los victimizara. No, usted tomó decisiones, usted pecó, pero no conocía a Cristo, pero igual pecó. Estoy casi seguro que a muchos, y aun cuando no fuera así no importaría, porque su conciencia misma los acusó. En un momento dado hablaron basados más en sus pasiones bajas, en sus deseos sensuales, y nunca conforme a lo que la palabra de Dios enseña, porque eso iba en contra de lo que ellos querían. Así que, como estoy planteando el hecho en esta serie de hablar de las cosas que aquejan el alma, el corazón y el ser interior de los que se dicen ser cristianos, ¿y cuál es la respuesta bíblica para muchas de las situaciones que vivimos? Lo primero que tengo que decirles es, hermano, usted nunca se puede parar delante de Dios como una víctima. Usted es responsable de las cosas que está viviendo. Y el pecado, de una u otra manera, es el que ha traído esas consecuencias y esa maldición sobre la vida de las personas. Aquí Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría, de las cuales quiero hablar rápidamente hoy. Hay una primera que es la sabiduría que viene de Dios. Necesitamos ser sabios, hermanos. ¿Qué es la sabiduría que viene de Dios? Es saber conducirse conforme a la palabra de Dios adecuadamente en cada circunstancia de la vida. Vuelvo y se lo repito. Es saber conducirse conforme a la palabra de Dios adecuadamente en cada circunstancia de la vida. Es tener la habilidad de aplicar acertadamente el conocimiento de la palabra en cada situación que se nos presenta y en cada decisión que debemos tomar. Es decir, la sabiduría es aplicar el conocimiento bíblico de una manera correcta a cada circunstancia y decisión que debemos tomar en la vida. Hay gente que sabe lo que dice la Biblia, pero no lo aplica correctamente a su existencia, a las circunstancias de su vida. Es algo que nosotros debemos pedirle a Dios, porque Santiago dice que debemos pedirle a Dios sabiduría y que Él la puede dar abundantemente y sin reproche. Y es ese tipo de sabiduría a la cual se está refiriendo Santiago, hermanos. ¿Cómo adquirimos esta sabiduría? Bueno, esta sabiduría es un don gratuito de Dios, que Dios nos da, que el Señor nos da en el momento en que hemos sido salvados por su gracia. Esta sabiduría es un don gratuito de Dios que viene junto con la salvación. Pero ojo a esto, debe ser desarrollada por cada cristiano en su vida.
Es cierto que nosotros recibimos esta sabiduría junto con el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero nosotros tenemos que desarrollarlo. Tenemos que orar y pedirle a Dios, tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que confiar en que Dios nos da la fuerza para aplicarla, aunque no nos parezca, aunque nuestra carne quiera luchar contra los designios de Dios manifestados claramente en la Escritura. Hermanos, esta sabiduría se hace evidente. ¿Cuándo conocemos que una persona es sabia? Cuando el hombre toma decisiones que dependen de la voluntad de Dios y que están en armonía con la misma. Piensa en las decisiones que tomaste esta semana. Te pregunto, ¿han estado conforme a la palabra de Dios? Algo que yo quiero hablar la próxima semana, y de hecho lo iba a hablar hoy, pero quise tomarme más tiempo para hacer un poquito más de estudio, es el tema del temor de Dios. Y la sabiduría está ligada al temor. De hecho dice la Biblia que el temor de Dios, la sabiduría es el temor de Dios, temer a Dios. Y al principio de la sabiduría 1.7 y habla mucho de esto. Yo no le puedo hablar a las personas que tomen decisiones conforme a la palabra de Dios si no temen a Dios. Si Dios es una persona a la cual son indiferentes, si es alguien que realmente no afecta su vida el conocimiento de Dios. Hay gente que realmente, y entiendo lo que la palabra de Dios dice, son ciegos, muertos. Mire, un muerto espiritual es como un muerto físico. A un muerto físico usted le puede chuzar, le podría poner una navaja y enterrársela. ¿Y sentiría algo? Al final ni sangran porque ya se enfriaron, ¿no? Se les coagula la sangre. Y hay personas que están viviendo en un pecado y haciendo cosas tontas y teniendo actitudes necias y ellos no sienten ningún dolor en su vida. Simplemente porque son eso, necios, pero sobre todo porque no temen a Dios. Están muertos espiritualmente. Hermano, en el caso de nosotros como cristianos no puede ser así, de ninguna manera. Así que la sabiduría divina, que es la capacidad de aplicar acertadamente el conocimiento de la Biblia a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestras decisiones, es un don dado por Dios gratuitamente que viene junto con la salvación. Pero escuche que usted tiene que desarrollar a lo largo de su existencia. Hermanos, hoy tenemos que ser más sabios que lo que éramos hace un año. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y si no están de acuerdo ya saben, ¿no? Sigue siendo la palabra de Dios. Usted tiene que ser más sabio hoy. Usted tiene que tomar decisiones más claras y más de acuerdo a la Biblia hoy que hace un año. No sé cuánto, tal vez un poco, tal vez mucho, pero algo tiene que haber avanzado en tu vida, hermano. Porque hay cada vez más temor de Dios en nuestro corazón y queremos vivir eso. Mire, ¿los cristianos desean vivir sabiamente o no? ¿Quiénes son los que quieren vivir neciamente? Pues la gente del mundo. Mire, cada vez uno ve unos estilos de vida, salen por las noticias, por la internet, unos estilos de vida cada vez más locos. Y la gente que hace, los aplaude. Miren lo que está sucediendo hoy en nuestro país, qué tristeza. Esto de la adopción gay. Eso, y la gente lo celebra y lo aplaude y les parece que es un avance. Imagínense lo mal que están estas personas, lo perdidas que están. La ira de Dios está sobre ellas. Hermanos, el cristiano desea vivir sabiamente. Por eso valora la instrucción de la palabra. ¿Saben quiénes son necios? Quienes no vienen al culto. Porque prefieren estar escuchando cualquier otra cosa. ¿Ustedes creen que ellos temen a Dios? ¿Que son sabios? No, son unos tontos. Prefieren estar haciendo otras cosas. Hay gente que descuida definitivamente el congregarse. Ellos no valoran ni aprecian la palabra de Dios, ni la enseñanza bíblica. Por eso también los verdaderos cristianos buscan el consejo bíblico adecuado. Mire, cuando una persona busca consejo en el pastor, o en una persona madura en la iglesia, lo que está haciendo es buscando sabiduría. ¿Saben por qué? Porque quieren saber qué dice la palabra de Dios respecto a esa situación particular que están viviendo. Pero ojo, no todos los que se sientan en la oficina de un pastor buscando consejería realmente quieren la palabra de Dios. Muchos van para que les den una solución mágica. Muchos van para avalar sus situaciones pecaminosas.
Hay gente que llega allá y ya trae una idea. Hay gente que se sienta con uno y ya trae una idea preconcebida. Pastor, es que mire, esto, ¿no es cierto que sí? ¿No es cierto que sí? Y yo le digo, no, qué pena amigo, pero usted está mal. Porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Hay otros que están buscando soluciones mágicas. No están buscando sabiduría. Mire, es que yo sé que la Biblia dice esto, pero yo creo esto, y están buscando que yo les diga, bueno, hay un punto intermedio. Pero les he dicho que la Biblia es muy radical, ¿no es cierto? Hay otras personas que van con sinceridad a la consejería bíblica, sabiendo que tienen una circunstancia, un problema, una inquietud, una decisión que toman en su vida, y quieren escuchar de alguien que les ratifique lo que ellos saben que la palabra de Dios dice. Amén. Así debemos ser nosotros, sensibles a lo que el Señor manda. Seamos sabios, hermano, aunque el mundo nos crea necios, aunque el mundo nos crea tontos, seamos sabios y sometámonos a la palabra bendita del Señor. Ahora, ¿cuál es la sabiduría terrenal? Nos habla Santiago de dos tipos de sabiduría: sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Sabiduría terrenal. Pues esta realmente no es verdadera sabiduría. Es una sabiduría entre comillas. Podríamos definir esa sabiduría terrenal de la siguiente manera: es la capacidad que poseen en mayor o menor grado todas las personas incrédulas para hacer el mal. Escuchen, vuelvo y se lo repito. Es la capacidad que poseen en mayor o menor grado todas las personas incrédulas para hacer el mal. Hermanos, hay que ser hábil para hacer el mal. ¿Sabían eso? Créanme que los males que hace un niño pequeño no los hace un adulto. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que sus hijos, en la medida en que crecen, saben hacer las vainas? Entiéndame en la manera en que estoy hablando coloquialmente, pero saben hacer las cosas de una manera que usted menos se entera y en que engañan más. ¿Sí se han dado cuenta? El cuidado que usted tiene, que su niño pequeño hace un mal y usted se está dando cuenta que él está mintiendo, aunque él cree que lo está engañando, pero usted sabe que llegan adultos y usted ni se imagina que están mintiendo y que están engañando. Esa es la sabiduría de este mundo. Hay gente que es supremamente hábil para hacer el mal. Mire, yo como pastor tuve casos de personas que sinceramente a mí me engañaron durante años. Yo creí una cosa de ellos, metí las manos en el fuego por esas personas, me quemé, para después darme cuenta con horror que no eran ni un céntimo, ni una pizca lo que realmente parecían. Se los digo yo como pastor. Con dolor tuve que ver que di mi palabra por personas que no valían la pena, porque eran pecadores mundanos, sinvergüenzas, metidos dentro de la iglesia. Gente que se deleitaba en hacer el mal. Tuve gente en la iglesia pecando y tenía una habilidad tan impresionante para mentir, que tengo que decir con tristeza que yo los peores mentirosos de mi vida no los conocí en el mundo, sino los conocí dentro de la iglesia. Gente que tiene una capacidad diabólica para mentir. Esa gente tiene sabiduría terrenal. Esa gente tiene habilidad para hacer el mal. Mire, amplío mi definición. Es la astucia, mire esta palabra que usa. Es la astucia que cada ser humano emplea para conseguir sus propósitos egoístas y pecaminosos. Quiere algo y se inventa la manera de conseguírselo. Siendo un joven, me acuerdo cuando presté servicio militar, yo fui chúcaro, ¿no? ¿Saben qué es chúcaro, no? Policía auxiliar. Miren, gracias al Señor, porque no soy yo. A mí Cristo me salvó a los 14 años. La verdad, yo estaba en medio de ellos, pero yo no era de ellos. Yo no quería hacer las cosas que ellos hacían, pero es parte de mis responsabilidades como hombre, como persona, como ciudadano. Y veía la habilidad que tenían estos jóvenes de 17, 18, 16 años cuando estábamos prestando servicio militar. Nos ponían a cuidar colegios. Ponen a los auxiliares allá a la entrada de los colegios, a la salida de los colegios. Y ellos se hacían mañas. Y me acuerdo de unos que decían, mire, esta muchachita está muy bonita. Créanme que en 2 meses me estoy acostando con ella. Decían entre ellos. Yo escuchaba porque era imposible que no escucharan. Y tramaban de una manera. Tenían una labia, le hacían unos detalles, les llegaban yo no digo al corazón porque esas muchachas son de este tipo que escribía Pablo
tontillas ahí, para no usar otra palabra, tontas. Y llegaban y las seducían, y a los 2 meses o 3 meses, efectivamente, como decían ellos, coroné. Y yo quedaba impresionado, yo decía, Dios mío, qué capacidad para hacer el mal tiene esa gente. Usted está así con gente a su alrededor todos los días, trata con gente así. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Miren en nuestro país cuántas cosas se descubren de desfalcos, ¿no? De estafas. De gente a la cual se le dio confianza y terminó clavándole un puñal en la espalda a los demás. Esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica que describe la palabra de Dios. Sigo empleando mi definición. Es la habilidad que emplean los pecadores para hacer que cada situación de su vida les sirva para pecar. Es que los pecadores tienen una habilidad. Los grandes artistas toman un material feo y lo convierten en una obra de arte. ¿Sí se han dado cuenta? Miguel Ángel, ese sí es un artista, ¿no? No los cantantes de ahorita no son artistas. Qué vergüenza llamarlos artistas. Pero Miguel Ángel, el gran escultor, y el tipo cogía una piedra y la convertía en una gran escultura. Algo feo lo convertía en algo ¿qué? Hermoso. ¿Sabe qué hace el pecador? Y eso éramos usted y yo. Y algunos de ustedes todavía son. Cogen lo bello de Dios y lo convierten en algo sucio y feo. Porque son sabios terrenalmente. Hermano, la sexualidad es la cosa más linda que hay. Expresar el cariño uno a su esposa a través de una relación íntima realmente es algo que solo Dios se pudo haber inventado. Solo Dios se pudo haber inventado eso tan lindo. ¿Qué han hecho los incrédulos con el sexo? Lo han vuelto una baratija, una cosa sucia, una cosa pasional, una cosa animal. Y saben pecar. Y se inventan nuevas formas de usar este tipo de cosas que Dios ha regalado al hombre para pecar de una manera más deshonrosa delante de aquel que los creó. Eso es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así que cuando habla de sabiduría aquí no necesariamente está hablando de sabiduría, está hablando de la astucia. ¿Cuántas mujeres dicen, uy, yo no sabía que mi esposo me estaba engañando como hasta los 40 años de casado, porque resulta que me llegó a la casa un muchacho que es que era hijo de él? Esos casos se han visto. Dicen, nunca se enteró. Un tipo hábil. ¿Cuántas niñas dicen, o muchachos, dicen, no, este es el amor de mi vida? Y uno les dice, tenga cuidado. Mire, yo no le creo a la gente del mundo. ¿Sabe qué pasa? Que entre más tú conoces a Dios, menos crees en la gente. Ahora, eso no significa que uno odie a las personas, uno ama a la gente. Yo también amo a los incrédulos, los bendigo. Sé que están ciegos, los miro como unas personas extraviadas completamente. Enemigos de Dios, pero extraviados. Pero créeme que realmente son personas que no podemos... Usted no puede confiar en un incrédulo. Cuando un muchacho o una muchacha se casa con un incrédulo, yo le digo, ¿a usted qué le garantiza que esa persona le va a ser fiel toda su vida? Ay, no, yo creo en el poder del amor. ¿El poder del amor? Si ningún ser humano ama. Solo aquel que tiene a Cristo puede amar. Amén. Ay, entonces, ¿qué es esto que siento aquí en el pecho? No sé. Se prendió de alguien, se encariñó de alguien, se amacizó con alguien, alguna cosa rara. ¿Quiere ver el amor? Vaya y haga un estudio de Corintios 13, porque yo no le voy a dar todo a usted masticado. Vaya a estudiar Corintios 13 y sepa qué es el amor. Mire las características allá. Ahora, ¿esta sabiduría cómo la adquiere usted? No, esa es innata en el ser humano. Esa viene de fábrica. Todos los seres humanos nacen con esta habilidad de hacer el mal. Lo que pasa es que la van perfeccionando a lo largo de su existencia. Por eso les digo que no hay nada peor que un pecador con experiencia. Estoy de acuerdo con un profesor de algún seminario que escuché diciendo, ¿saben por qué? Bueno, una de las razones por las cuales Dios tuvo que acortar los años de los hombres. ¿Se acuerda que antes vivían cuánto? Adán, ¿cuánto vivió? Como casi 1000 años. Y después ya fueron acortando, y dice por ahí en Salmos creo que hasta 120 años, y es muy raro que alguien viva 120 años, casi nadie. Y ahorita ¿hasta qué? Hasta 80. ¿Saben por qué Dios acortó eso? Por misericordia. Porque alguien dice que entre más viva un pecador, más sofisticado se vuelve para pecar. ¿Usted se imagina si Hitler estuviera vivo? ¿Cuántas cosas podría hacer?
Pero no hablemos de Hitler, hablemos de usted mismo si fuera un pecador o si es un pecador. En la medida que... Mire, ¿sabe que al principio hay cosas que usted dice, no, yo no sería capaz de hacer eso? ¿Saben cuántas veces me encontré eso? No, yo pastor, sí, yo me echo mis drines, yo tomo, yo hago esto, pero yo eso sí nunca engañar a mi esposa, eso yo nunca lo haría. Llegar, ay, a mí. Tu confianza en tu carne es asombrosa. Sigue cayendo, sigue hundiéndote y vas a ver que no solo eso, sino vas a hacer cosas peores ahora. Por eso dice la Biblia que no hay que tener ninguna confianza en ¿qué? En la carne. Bien. Versículo 15, léanlo ustedes nuevamente. Apaguen eso, por favor. Versículo 15. Lean ustedes. De Santiago 3, ¿no? 3:15 dice. Dice que porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, o sea, ¿es de qué? Del mundo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve qué? Porque es que el mundo es todo lo contrario a Dios. Animal, ¿a qué se refiere animal? O sea, natural. Lo que viene usted innato, esa naturaleza de pecado, esa inclinación, ese deseo de pecar que traemos los hombres. Pero todavía más aterrador es que dice que es diabólica, o sea que es conforme al carácter de Satanás. Miren, hay muchos ejemplos sobre esos dos tipos de sabidurías. Uno puede hacer cualquier cosa en su vida de acuerdo a la sabiduría de lo alto o a la sabiduría terrenal. Usted puede tener un matrimonio conforme a la sabiduría de lo alto o conforme a la sabiduría terrenal. ¿Cuántas veces me he estrellado con gente? Porque ellos creen que uno les predica ese tipo de evangelio que es resultadista, ¿no? Bueno, si voy a la iglesia y amo a mi esposa, ¿Dios qué me va a dar? Pues hermano, si sigue pensando así, lo que le va a dar es un castigo eterno bien merecido, ¿sí me entiende? Porque es que Dios no es... Usted no puede condicionar al Señor. Hay gente que piensa de esa manera. Entonces, dicen, pastor, pero es que yo para qué necesito a Dios si es que mi matrimonio funciona bien. ¿Sabe por qué? Porque tienen sabiduría carnal, animal. Hay señoras que saben manejar su hogar y manipularlos a todos. Y todos están contentos. O dicen que están contentos para no ponerla brava. Dicen, pastor, aquí todo anda bien, pero deje hablar a su marido. ¿Sí? Aquí todo anda bien. Y hay el que diga que no. Sabiduría terrenal, carnal. Hay otros hombres que también dicen, no, aquí todo anda bien, pero son unos opresores o personas indiferentes. Mire, pastor, quédese tranquilo que ya esta gente le doy su platica y se quedan tranquilitos todo el mundo. Mi hogar anda de maravilla. En mi hogar no se escucha un grito. Claro, porque cada uno está prendido a un aparato de esos. Tienen la mente embuida en esa estupidez. Entonces, ¿allá qué gritos van a haber, no es cierto? Eso es saber manejar las cosas. Otra cosa muy diferente es empezar. ¿Sabes que la sabiduría no necesariamente te va a llevar a la paz? Coja a sus hijos adolescentes y dígales que a partir de hoy van a empezar a hacer un devocional todos los días para que usted vea todas las formas de torcer la cara posibles. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque sus hijos son unos pecadores, tienen la simiente del diablo en su corazón. Discúlpeme que se lo diga, ellos no aman a Dios. ¿Cómo es posible que uno no tuerza la cara para estar 2 horas sentado en un cine y si tuerza la cara para estar 10 minutos o 20 minutos escuchando la palabra? Es porque odian eso. Sus hijos necesitan salvación, ¿sabían eso? Amén. Los míos también. Y le oro todos los días al Señor para que así sea, porque ese milagro lo hace Cristo. ¿Sabían que hay una forma sabia de hablar? Pero también hay una forma... Dicen, uy, esa persona cómo habla de lindo. Y uno va y lo escucha y dice, no, este es lo que tiene labia. O sea, ¿esa es sabiduría qué? Astucia terrenal. Eso no es sabiduría de Dios. ¿Cuántos pastores a esta misma hora le están diciendo a la gente una sarta de mentiras desde los púlpitos y la gente sale feliz? Dicen, uy, se sintió la unción, dicen. Salen felices porque ellos no entienden nada. Uy, este pastor sí le llega a uno al corazón. Él no entiende a uno. Y te paras y hay un pastor. Yo no pienso que los pastores que prediquen bien tienen que ser gente que ande dándole palo a la gente. No creo eso. Pero sí creo que cuando uno predica la palabra con amor, igualmente siempre nos confronta. Y toca las fibras de nuestro ser, amén. Y si la palabra no toca las fibras de su ser es porque usted está muerto.
Hay gente que se sienta acá, yo soy seguro, y dice, pero a mí qué me importa lo que diga el pastor. A mí qué me importa lo que la Biblia diga. Yo igual. Sí, muy lindo, pero están muertos. Miren, hermanos, hay una manera correcta de hablar. Hay gente que sabe usar la labia. Mire, vamos a Colosenses 4:6, por favor. ¿Lo tienen? Listo, lean ustedes y después lo leo yo. Ahora. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay una manera virtuosa, llena de gracia, guiada por Dios, de acuerdo a su palabra, en la cual nosotros podemos hablar, para edificar a las personas. Sabes que cuando hablas correctamente, no a mucha gente le va a gustar a veces, pero de todas maneras tú estás hablando la verdad. Ahora, también hay que hablar la verdad con prudencia, ¿no? Porque hay gente que es imprudente para hablar. Así sea la verdad. También parte de saber hablar es eso. Mire lo que dice Proverbios 15:1, yo se lo leo, no lo busquen para que no ocupemos más tiempo. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir. Mire un principio muy básico de la Biblia. Si a usted lo están insultando, no insulte. Eso no es sabio. La blanda respuesta aplaca ¿qué? La ira. Ahora, cuando yo hablo de estas cosas quiero tener siempre cuidado, porque yo quiero recordarles, hermanos, que la Biblia no es un manual de convivencia. La Biblia no es un manual para tener una vida armónica con el universo. No, de ninguna manera. La Biblia es la instrucción clara de la palabra de Dios que nos enseña cómo podemos glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces no estamos detrás de, llevarnos bien con las personas. Claro, queremos llevarnos bien con todo el mundo. Parte de la sabiduría es ser gente de paz. Lo vemos ahorita. Es muy importante eso. Ahora, la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto son diferentes porque tienen diferentes resultados. Vamos a leer el versículo 13 de Santiago 3, que es el pasaje que estamos usando hoy. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tienen? A ver, por favor, léanlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A veces confundimos gente conocedora de la Biblia, la confundimos con gente sabia. Hay gente que tiene muy buena información, hay teólogos destacados. Alguien me comentó hace poco que recibió una clase de un gran teólogo reconocido, por lo menos dentro del mundo de las iglesias bíblicas, ¿no? Y decía, dio una muy buena enseñanza, pero algo que me impresionó fue que en un punto de la enseñanza empezó a ser casi que vulgar. Empezó a hablar de una manera tan dura, no digo dura en cuanto a hablar la verdad, sino en cuanto a insultar a las personas y a fanfarronear y a decir y a hablar que la gracia estaba sobre él y que sinceramente llegó y le chocó tanto a las personas que estaban escuchando que incluso algunas se salieron. Entonces me pregunto, este hombre tiene muy buena información, pero me pregunto, ¿es sabio? No, es un necio. ¿Dónde uno reconoce un verdadero cristiano? Por su teología. Eso es igual que los músicos. ¿Saben que los músicos son de los pocos que no necesitan mostrar un título para saber uno si es bueno o es malo? Usted va a contratar a un médico, necesita darle títulos, ¿no? Porque no le puede decir, ahora esta persona y miramos a ver si saben, ¿no? Pero usted tiene que mostrar los títulos, ¿no? Pero un músico, yo no me pongo a pedirle títulos, le digo, toque. Yo escucho y sé si usted es buen músico o no. ¿Sí o no? En el caso de los cristianos, usted pone a decirle, bueno, muéstreme sus credenciales. ¿De qué iglesia viene usted? A ver, dígame las 5 solas, pero dígamelas al revés. ¿Sí? No. ¿Sabe qué hace? Usted le dice, cuando viene una persona a la iglesia, yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Viva. Quiero verlo aquí los domingos. Quiero ver cómo responde usted cuando lo critican. Quiero verlo a usted viviendo la vida cristiana. Que por ahí en un año, 2 años voy a saber si de pronto usted es cristiano. ¿Sí me hago entender? Nuestras credenciales de sabiduría no son títulos. Es vida.
La sabiduría es vida cristiana. ¿Involucra conocimiento? Claro que sí. ¿Usted cree que una persona que está en una doctrina de error puede ser sabia? Pues no. Pero tampoco garantiza el hecho de que usted tenga una buena doctrina, el hecho de que sea una persona sabia, ¿sí? Dice que debe mostrar en sabia mansedumbre, es decir, que la sabiduría está ligada con la humildad, con la sinceridad. Esta persona no aparenta ni pretende estar por encima de los demás. Es temerosa y amante de Dios. Qué triste es cuando a veces las personas empiezan a conocer algo de la Biblia y empiezan a usarlo para maltratar a los demás. ¿Sí me entienden? Hay gente que usa su conocimiento bíblico de una manera necia, queriendo demostrar que saben más que otros. Pero eso no es lo que realmente importa, hermanos. Nosotros necesitamos vivir la vida cristiana, y esa vida cristiana se vive con humildad. Aquí dicen sabia mansedumbre. ¿Ok, hermanos? Esa es la sabiduría de lo alto. ¿Qué es lo que hace la sabiduría de lo alto? Produce en nosotros una buena conducta. Lo acabamos de leer, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si no tiene una buena conducta, una conducta conforme a la palabra. Yo también quiero decirles que también no es sabio el legalista. El legalista tampoco es sabio porque ya le atribuye a sus obras virtud, que solo hallamos en quién, en la gracia, en Cristo, ¿sí? Eso tampoco es virtud, no es sabiduría. O ese libertinaje, porque hay gente que tiene nuevas revelaciones y ahora yo interpreto este pasaje y resulta que la conclusión es que sí podemos pecar. No, por favor. Esa persona es un necio completamente. Ahora bien, y la sabiduría, esa es la sabiduría de lo alto. ¿Qué produce? ¿Qué resultados tiene? Buena conducta. La sabiduría terrenal, la astucia criminal que tienen los pecadores, que produce versículos 14 y versículo 16. 14 y salte al 16, a ver. Léanlo, por favor. Miren lo que dice que produce la sabiduría de este mundo. ¿Qué es un pecador que desobedece la palabra de Dios? Le voy a decir, y tal vez algunos de ustedes estén en esa posición, y yo les ruego a Dios que tenga misericordia con ustedes y gracia, y que ustedes tengan sensatez. ¿Qué es un pecador que dice, yo entiendo lo que dice la palabra, pero quiero hacer lo que se me antoja? Es una persona que cree que le puede hacer un gol a Dios. Es una persona que dice, la Biblia dice eso, pero conmigo va a ser diferente. Les pongo un ejemplo de las parejitas que caen, pongo un ejemplo de las parejas que caen en fornicación. Siempre llegan con este cuento, nosotros vamos a cambiar, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a meternos con Dios, vamos a asistir más a la iglesia y de esa manera podemos seguir estando juntos, pero Dios va a santificar lo nuestro. Mentira absoluta. La Biblia dice, huyan de la fornicación. ¿Qué sería lo sabio ahí respecto a la fornicación? ¿Qué sería lo sabio? No, lo dice la Biblia, huya. Otra cosa no es sabio, porque usted no sabe más que Dios. Si yo soy un hombre casado y veo que la secretaria en mi oficina me empieza como a traer, y la muchachita empieza a traer ropa sugestiva y todas esas cosas, y yo le veo algún interés, no, y aún si no le veo ningún interés, y yo empiezo a ver que hay una tendencia, hay un instinto, hay una tentación, ¿qué haría yo como hombre casado? ¿Qué dice la Biblia? Huya. Pero pastor, es exagerado. No, se llama sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? ¿Renuncio? O si soy el jefe, lo he hecho. ¿Sí me va a entender? ¿Eso es qué? Sabiduría. No, pero pobrecita, no, tranquilo, que eso trabajo se consigue. ¿Sí me va a entender? Eso es sabiduría. Pero otros que dicen, no, hay una tercera vía. Eso es de los necios. Eso es de los necios. ¿Sí? ¿Qué produce? Todas las obras de la carne. Dice celos amargos y contención, es decir, envidia. Esos celos ahí se traduce envidia realmente. Y produce amargura y una ambición egoísta. La envidia es el deseo ardiente y desenfrenado por reconocimiento personal y el bien que los demás poseen. ¿Por qué los fariseos se fueron en contra de Jesús? Por celos, envidia. Ellos veían que Jesús tenía el favor del pueblo
y que ellos iban a quedar en un segundo plano. Entonces empezaron a tramar una cantidad de cosas para lograr que el asesinato de Jesús, ¿sí? Cuando las personas, parece que la iglesia a la cual Santiago le estaba dirigiendo la carta era una iglesia donde habían conflictos, donde unos querían pelear por cargos, personas querían figurar dentro de la iglesia, y entonces Santiago les dice, pero ¿ustedes creen que son sabios? Si andan peleando los unos con los otros. Por ahí hay otra parte donde él dice que se mordían, ¿sí? Pero no es literal, ¿no? No es que sino que se mordían, y figurativamente está diciendo, estaban atacándose como animales salvajes. Cuando se les olvida el amor, Dios no quiere que ocupes un cargo ni que prediques detrás de un púlpito. Él quiere que ames a tus hermanos y los bendigas, ¿sí me entiendes? Dios no está impresionado Él puede levantar, como dijo la palabra, predicadores de las piedras, y lo pueden hacer mejor, por lo menos que yo sé que sí. Pueden haber mejores predicadores. Él lo que quiere es que vivamos en ese amor, y para eso hay que ser, ¿qué? Sabios. ¿Y la sabiduría de qué? De lo alto. Porque la sabiduría terrenal, carnal, animal, diabólica y todo lo que quiera, esa sabiduría siempre lleva división, siempre lleva a crear grupos, a formar personas que creen que son mejores que otros, al orgullo, a menospreciar a los demás. Eso hace la sabiduría de este mundo. La sabiduría de lo alto, ¿qué hace? Unir la iglesia, amar a los hermanos, soportarlos, perdonarlos. ¿Necesitamos ser sabios o no, hermanos? Pues claro. Y dice también que perturbación y toda obra perversa. ¿Saben cómo son los necios de este mundo? Están perturbados, es decir, están confundidos. No saben a dónde encontrar paz y tranquilidad. ¿Cuál es la búsqueda principal? Dice la filosofía, y bueno, y sobre eso se crearon algunas naciones como los mismos Estados Unidos, ¿no? Que el hombre busca la búsqueda de la felicidad, ¿no? Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que lo que el hombre pecador busca siempre es el placer, no la felicidad. Y eso es un gran problema. Hermanos, estas dos sabidurías tienen dos tipos diferentes de naturaleza, o sea, de lo que están conformadas. ¿Cómo están conformadas? La sabiduría carnal, ¿de dónde proviene? De Edén. Bueno, obviamente estaba antes, ¿no? Con Satanás. Pero para los hombres, a partir de Edén. Eva fue seducida por Satanás, quien le sugirió hacer las cosas para su propio, ¿qué? Parecer, ¿sí o no? Miren la sugerencia del diablo a Eva. Era pasarla de la sabiduría divina en la cual confiaban a la sabiduría carnal. ¿Qué le sugirió? Miren el pecado tan terrible que cometió Eva y después Adán, obviamente. Le estaba diciendo a Satanás, no necesitan a Dios, ustedes pueden ser como Él. ¿Qué es lo que hacen todos los pecadores, incluyendo usted si es pecador? Querer usurpar el lugar de Dios en su vida. Dios nos creó con un solo orden, que Él tenga el control de nuestra existencia. Ese es el modelo original de Dios. Los seres humanos no podemos ser independientes de nuestro Creador. ¿Qué ha hecho el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué hace Satanás? Haga las cosas a su manera, porque usted va a tener más placer en eso. Porque usted va a tener más satisfacción en eso. Esa es la mentira que el diablo le vende al mundo, a los pecadores, a usted mismo si es pecador y aunque esté sentado acá. Los cristianos empezamos a entender que fuera de Dios no podemos. Pero no es una frase romántica de una cancioncita que tocan los domingos en la mañana, Señor, sin ti no puedo vivir, cuando los que cantan ni siquiera entienden que están cantando. Es una realidad adquirida, está metido en nuestras entrañas y en nuestro corazón. Necesitamos a Dios, necesitamos su consejo, necesitamos su palabra, necesitamos su guía, necesitamos que nos corrija, lo necesitamos a Él, porque nuestra felicidad es Él. Amén. Amén. Esa es la verdad, por lo menos por la que yo quiero vivir. No sé si ustedes. Yo espero que sí. Y para hacer eso necesitamos ¿qué? Sabiduría de lo alto. La serpiente engañó a Eva. No vamos a leer ese pasaje porque todos lo conocen. Y esperando obtener mejores resultados que obtuvo Eva y Adán. Maldición, dolor. ¿Ustedes se imaginan qué habrán sentido, experimentado Adán y Eva en el primer momento en que son expulsados del jardín del Edén? Ellos nunca habían experimentado frío, ni calor en exceso. Ellos no sabían lo que era sufrir para ganar el pan. Trabajaban. Eso es una mentira de que no trabajaban. Pero el trabajo era una delicia. Empezaron a ver
que ellos ya no se comprendían. Antiguamente en el Edén, Adán y Eva, todo full. Se entendían plenamente. Ellos no discutían, no es que no pecaban. Salieron ella y empezaron a decir, ya le empezó a parecer que a esta señora no le gustaba cómo se ponía el pelo. Ya le empezó, ¿sí me entienden? Le empezó a decir que esta señora habla mucho, porque es el resultado del pecado. Ahora usted quiere seguir viviendo de acuerdo a su manera, de acuerdo a su propia sabiduría terrenal. Mire, yo no vengo a vender un negocio, a decirle, no, venga, viva la sabiduría de Dios para que le vaya bien. No, no, mijo, viva la sabiduría de Dios así le vaya mal. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Estamos ganando a Cristo. Es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué produce, o cómo es, perdón? ¿Cuál es la naturaleza de la sabiduría de lo alto? Versículo 17, ya vamos finalizando. Versículo 17, ¿qué dice? A veces en las iglesias las personas piensan que los que son más sabios son los que son más místicos, ¿no? Uy, ese hermano, mire esa unción, mire esa sabiduría que tiene. Mire ese hermano, es un iluminado. Pero aquí nos está diciendo cómo son los sabios. Mire cómo son los sabios. La sabiduría que viene de Dios, número uno, es pura. Sin mezcla con la maldad. En cambio, la sabiduría carnal, ¿qué quiere? Mezclar la voluntad divina con su propio parecer. Esto es imposible. Noten algo. Disculpen que ponga a veces el ejemplo de los jóvenes, pero pues es el que yo más he experimentado, ¿no? Sin querer decir, los jóvenes son maravillosos, los jóvenes cristianos son una bendición, para los que son verdaderamente cristianos. Pero póngale este caso para lo que es una mezcla entre sabiduría divina y sabiduría terrenal, que la quieren hacer muchos, porque quieren hacerle un gol a Dios. Dicen, yo quiero casarme con un incrédulo o con una incrédula, pero yo todavía quiero la bendición de Dios. ¿Sí? Es decir, yo me voy a meter con él, sé que estoy desobedeciendo a Dios, pero todavía quiero estar en la iglesia, todavía quiero seguir viviendo con la fe con Dios, y que al final me casen con esa persona y todo parezca muy bonito y muy bendecido. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo tratan de mezclar las cosas? Pero eso es un engaño. Porque lo que es de Dios es de Dios. ¿Es correcto? ¿El resto? Mire, yo le pregunto, ¿el agua pura mezclada con el agua sucia qué es? ¿O agua pura? Lo puro no afecta lo contaminado. Es al revés, ¿no es cierto? Y así en muchos aspectos de la vida, no solamente en eso. Eso es simplemente un ejemplo. También dice que es pacífica. Las personas sabias tienen un temperamento controlado, que manifiesta sobriedad, tranquilidad y no son conflictivos. En cambio, la persona carnal, ¿qué es? Usa el conflicto para obtener ¿qué? Sus objetivos. También habla de que la sabiduría es amable. La persona que es amable es justa, razonable y considerada en todas sus opiniones. Reúne cuidadosamente todos los hechos antes de dar su opinión. Evita colocarse en primer lugar y siempre considera que otros son mejores que él. Esa es la sabiduría. Miren que la sabiduría de este mundo, ¿para qué sirve? Para elevar a las personas, ¿no? Ahí viene el doctor tal, mejor dicho, es que hay que ponerle alfombra roja, ¿sí? Y hay que decir, y el Señor siente en un lugar especial, y traten de no meterle esta chusma al lado, sino que esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, ¿qué hace? Que la gente sea humilde, sea amable con los demás, ¿sí? Es benigna, es decir, dócil. El hombre sabio es capaz de escuchar sugerencias. Escuche esto. El hombre sabio está siempre listo a oír las opiniones ajenas y dispuesto a aceptar exhortaciones y correcciones. Qué gran problema es que a la gente no le gusta que la corrijan, ¿no? Pero no hay mayor muestra de amor que la corrección divina. Cuando tú corriges a alguien es porque te interesa. Por eso es que la disciplina en la iglesia es para los hijos de Dios, no para los incrédulos. Me dicen, no, ¿qué tal muchacha o muchacho que viene a la iglesia, o este tal adulto que viene a la iglesia y eso se porta como el diablo? Pero yo sé que no es un hijo de Dios. Pues la verdad no me interesa. Le seguiré predicando para que se arrepienta, pero no es un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios sí nos preocupan.
Porque sabemos que si está portándose mal, tenemos que exhortarlos y llamarlos al arrepentimiento, porque es un hijo de Dios y él tiene que honrar a Cristo. No lo podemos obligar a que haga algo, pero sí, con amor, vamos a exhortarlo y vamos a corregirlo. Amén. Porque así es lo que la palabra de Dios nos manda. También está llena de misericordia y buenos frutos. Esta es la sabiduría de lo alto. Está dispuesta a bendecir a los demás, ayudándolos a aliviar sus desgracias y a perdonarles. Una persona que no perdona será sabia, me pregunto yo. Bueno, no lo es. La sabiduría de lo alto es sin incertidumbre. Esto quiere decir sin favoritismos. O sea que obra con justicia, imparcialmente. En cambio la sabiduría carnal, ¿qué hace? Beneficia a otros de acuerdo a ¿qué? A sus intereses. No venga para acá, es que eso sí me conviene andar con esta persona porque es que de pronto me puede ayudar a conseguir un puestico. Me conviene a esta persona porque esta persona de pronto se puede uno relacionar con gente ya mejorcita. ¿Sí han escuchado gente así hablando? Esa no es la sabiduría de lo alto, esa es la sabiduría carnal. La sabiduría de lo alto es sin hipocresía. La persona sabia es sincera, no disfraza ni oculta cosas, por lo tanto son confiables. ¿Cuánta falta hace personas en las cuales uno pueda confiar? Es muy triste eso, ¿no? En el caso de los creyentes no debe ser así. Finaliza el versículo 18 exhortándonos a promover la paz y las buenas relaciones con los demás cristianos, ¿sí? Hermanos, concluyo diciéndoles, cada sabiduría de estas capacita a los hombres para dos cosas diferentes. La sabiduría de lo alto capacita a los santos para vivir de una manera que honre a Dios. La sabiduría carnal capacita a los pecadores para pecar de una manera más sofisticada. Si tú eres un pecador, créeme que cada vez vas a pecar peor. Habrán cosas en las que te restrinjas, pero igual vas a seguir cayendo cada vez más bajo. Y vas a saberlo hacer mejor. Y vas a ocultarlo de una mejor manera. Y vas a saber manipular a los que están a tu alrededor para que no te digan nada. Pero los creyentes tenemos sabiduría de lo alto y tenemos que desarrollarla. Tenemos que recibir enseñanzas como esta y aplicarlas, por favor. Dejémosle a los incrédulos su sabiduría diabólica. Que ellos se coman vivos entre ellos. Ese mundo pecador que se coma vivo entre ellos. Los creyentes, caminemos en la sabiduría de lo alto. Hagamos de nuestras congregaciones lugares de amor, donde nos aconsejemos y enseñemos la palabra y nos ayudemos, hermanos, y seamos personas que bendicen y no que maldicen. Hagámoslo, hermanos. Dejémosle a los pecadores su astucia y nosotros caminemos, como dice Santiago, en la sabiduría que viene de lo alto y demostrémoslo por nuestras buenas obras. Hermanos amados, siempre tengo que recordar que la sabiduría es un regalo. Tal vez yo debería terminar para algunos con 10 pasos para ser sabio. No existen. Porque la sabiduría es un don de Dios que debe ser desarrollado, pero en los que ya reciben el don. ¿Qué tienes que hacer tú que no eres sabio? Te digo algo. Tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, quien gobierna tu vida. Jesús murió en la cruz para salvar a aquellos que se rindan por la fe a Él y se arrepientan de sus pecados. La puerta está abierta. Tú hoy puedes creer. Tú hoy puedes tomar verdaderamente esta invitación que Dios está haciendo a todos los hombres, de creer y de recibir este regalo que es la salvación, y la salvación conllevará a que tú tengas una vida sabia. Cuando yo creí en Cristo, empecé a ser sabio. ¿Por qué? No soy el más sabio, porque empecé a cambiar cosas en mi vida, empecé a dejar el pecado, empecé a andar en bendición, empecé a hacer las cosas que Dios me demandaba. No lo he hecho perfectamente, y creo que en esta vida no lo haré perfectamente, pero he cambiado. Usted también ha cambiado, si usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por esta mañana donde hemos podido compartir una porción de tu palabra y aprender acerca de las dos sabidurías que existen. Señor, necesitamos la sabiduría de lo alto. ¿A quién engañaremos si andamos en una sabiduría diabólica y carnal, haciendo lo que nos parece, siendo astutos para pecar? Lo único que lograremos y ganaremos es la ira tuya sobre nuestras vidas. Afectaremos a muchas personas, daremos un mal testimonio, deshonraremos tu nombre y nuestra vida será una desgracia de principio a fin. Por eso te pedimos hoy que en Cristo nos perdones, Señor,
y nos des un corazón arrepentido verdaderamente para caminar contigo, Señor. Te lo pido con todo mi ser. Lo pido en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que la palabra impartida hoy llegará a los corazones y dará fruto abundante. Y que esta palabra no se quedará en conocimiento, sino en sabiduría. Sabiduría de lo alto para cada uno de nosotros. Amado Señor, que tu nombre sea alabado a través de nuestras acciones. Que tu nombre sea reconocido a través de nuestra buena conducta, Señor. Una conducta conforme a la palabra tuya. Gracias, Cristo, por salvarnos. Gracias, Señor, por aquellos que aunque no son salvos, están aquí hoy y están escuchando tu palabra, porque confío y creo, Señor, que tú has de salvarlos. Que ellos han de reconocer su pecado y volverse a ti de corazón en fe, en confianza solo en Cristo, arrepintiéndose de su maldad. Descansamos en ti hoy, Señor, y te bendecimos y oramos para que podamos caminar día y noche contigo, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por cada persona que vino a esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.